Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este martes 6 de septiembre del año 2022. La conferencia del día de hoy lleva por título Trastorno del espectro autista después de la pandemia y va a ser impartido por la doctora Ana Carolina Aguilar Venegas. La doctora Carolina Aguilar es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hizo especialidad en pediatría en el Hospital Infantil del Estado de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hizo subespecialidad en neuropediatría en el Hospital Saint-Vincent de Paul en París, Francia. Es miembro de la Academia Mexicana de Neurología, de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, de la Academia Americana de Neurología, del Colegio de Neurología del Estado de Chihuahua, Colegio de Pediatría de Ciudad Juárez, Colegio de Pediatría del Estado de Chihuahua, y ha impartido múltiples conferencias nacionales e internacionales. Actualmente trabaja en el Hospital Ángeles de Ciudad Juárez, Hospital Star Médica de Chihuahua, y sus temas de interés son los trastornos del neurodesarrollo. Es para mí un gusto cederle la palabra a mi colega y amiga Ana Carolina. Adelante, Anita. Muchas gracias, como siempre, pues un honor estar aquí con ustedes compartiendo con este grupo tan selecto y excelente de médicos. Un honor contarnos entre sus amigos, doctor, la verdad, sabe que lo admiramos. Vamos a hablar sobre el trastorno del espectro autista. ¿Por qué es tan importante el trastorno del espectro autista? Bueno, durante los últimos años ha habido un incremento. ¿Sí se está viendo bien aquí? No, ¿verdad? Estamos batallando. Okay. Sí, perfecto. Muy bien. Durante los últimos años hemos tenido un incremento definitivamente de los casos en el trastorno del espectro autista. Y este incremento, que ya era muy notoria el alza durante los últimos años, pues ha sido aún más evidente posterior a la pandemia. Hay que acordarnos que el cerebro es un órgano muy diferente a los demás. Cuando nosotros nacemos, la mayoría de nuestros órganos están listos como van a servir toda la vida. Sin embargo, el cerebro apenas tiene la tercera parte desarrollada cuando nosotros nacemos. El resto del desarrollo se va llevando desde que estamos pequeños hasta en muy grande cantidad los 2 años, posteriormente los 8 años, y después se desacelera un poquito esta formación de conexiones hasta los 21 años y ya después el resto de nuestra vida en menor cantidad. Entonces imagínense cómo se van a ir conectando estas neuronas, pues tienen que ver múltiples situaciones alrededor de que esto suceda. Por una parte hay una situación biológica muy importante donde están nuestros genes, la herencia, nuestros factores epigenéticos, cómo fue el embarazo de nuestra madre, si hubo sobrepeso, si tomó medicamentos, si estuvo con infecciones repetitivas, si tuvimos enfermedades autoinmunitarias, que son todos los factores que lo pueden incrementar, las cuestiones exógenas, la cuestión prenatal, cómo fue ese embarazo, qué tal estuvo la nutrición, hubo consumo de drogas, de alcohol, etcétera, las cuestiones perinatales, hubo una hipoxia, hubo problemas postnatales, tuvimos alguna sepsis o alguna situación posterior, y además de todo esto se nos suman otros factores importantes. Las neuronas que más se conectan pues son las que más utilizamos. Entonces imagínense nuestros niños que actualmente tienen 2 o 3 años en los periodos importantes de su desarrollo y que les tocó esta etapa de aislamiento. Definitivamente, aunque estemos en casa y nosotros insistimos en hablarles, en tener interacción con ellos, en todo esto, no es lo mismo que un niño que tiene una interacción con 40 niños en la escuela, en la guardería y en otros lados, y obviamente todas estas situaciones han sido sumatorias de que incrementen estas situaciones. Dentro del neurodesarrollo, pues hay otros factores, todo lo que son las comunidades, la estimulación psicosensorial, la estimulación afectiva, la relación madre-hijo, las posibilidades educacionales, nutricionales y por supuesto los servicios médicos. Y durante toda esta etapa también tuvimos otra situación que muchos de nuestros niños dejaron de acudir a las consultas de revisión con el pediatra y que muchas veces toda esta consulta de niño sano, que es tan importante, fue obviada por razones
pues evidentes en la pandemia, y esto ha hecho que muchas de las cosas no fueran detectadas en una forma correcta, y que aunque hubiéramos detectado algunas cosas, no existían terapias de estimulación sensorial, de lenguaje, etcétera, que pudieran ayudarnos en ese momento. Entonces, en el desarrollo, pues se ve todo un proceso donde hay alteraciones en las funciones ejecutivas, en el lenguaje, en la praxis, en la orientación, el razonamiento, la atención, la memoria, la percepción, y por supuesto, todos estos trastornos del neurodesarrollo pueden manifestarse de muchas formas, y hay que entender que la mayoría de los niños que tienen un trastorno del neurodesarrollo, el 70% puede tener otro de la mano. Entonces es muy común que encontremos un niño que tiene un trastorno, por ejemplo, del espectro autista, más un niño que tiene un trastorno de atención con hiperactividad, más comorbilidades como los trastornos de sueño en el 80% de nuestros niños, más ansiedad que varía, depende de la edad, de los preescolares y escolares y avanza hasta el 90% en los adolescentes, y todas estas circunstancias pues van teniendo cambios y van teniendo influencia sobre nuestros niños. Y el neurodesarrollo, pues como ya sabemos, tiene una primera fase anatómica donde se van formando el tubo, se van formando las estructuras, después viene toda la migración neuronal, después la formación de nuestras conexiones que nos permiten adquirir más cosas, y después el refinamiento de dichas conexiones que nos permiten establecer más funciones cognitivas específicas, y posteriormente en la adolescencia, donde viene más la identidad personal, el juicio crítico y las cosas que son muy importantes para avanzar. Entonces, nuestros pacientes que tienen trastorno del espectro autista o que tenían cierta posibilidad o cierta predisposición en sus genes, porque el 95% de los casos tiene genes que predisponen, de los cuales muchas veces un gen puede no exponenciarse de acuerdo a lo que nosotros vivimos y a lo que nosotros estamos expuestos, ¿verdad? Los electrónicos, nuestra alimentación, la socialización, etcétera. Y esta situación pues vino a exponenciar que si ya existía un gen, pues fuera mucho más fácil que se presentara. Hay que acordarnos que dentro de la migración neuronal, pues las neuronas tienen la llegada, nacen al centro del cerebro y migran hacia las partes de la corteza para que se acomoden muchas más. Tenemos alrededor de 86 mil millones de neuronas, de las cuales en nuestra vida en promedio vamos a usar un 4%. Y estas mismas neuronas, conforme van migrando, van trazando el camino de las demás para que empiece a haber esta migración de una forma correcta. Esta es una imagen real, vean qué hermosura cómo van migrando estas neuronas, cómo se nos van acomodando hacia la corteza, y por supuesto después es que viene toda esta formación de conexiones que hace importante, y vienen las fases proliferativas donde una vez que están en la corteza aumentan o por supuesto ya empiezan a formar conexiones. Observen aquí cómo es la formación de conexiones. En todas las imágenes vamos a ver el mismo número de neuronas en un recién nacido, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 15 meses y a los 24. Es impresionante la cantidad de conexiones que se lleva a cabo durante estos primeros años. Imagínense un niño que estuvo expuesto, por supuesto, a la abuelita, a las tías, a los primos, a toda la conexión familiar, a la guardería, pues obviamente las conexiones van a ser mucho más eficientes. Ahora, trasladémoslo a la etapa de que estuvimos en aislamiento, por supuesto que esas neuronas no van a tener la misma formación de conexiones que alguien que estuvo con toda esta estimulación. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, una neurona de un recién nacido y la neurona a las 4 semanas, y por qué es tan importante disminuir ciertos estímulos que pueden ser nocivos para nuestro neurodesarrollo, como viene siendo el uso excesivo de pantallas, que lo hablaremos en nuestro congreso el jueves. Vamos a observar posteriormente que la densidad de las sinapsis corticales pues va variando cuando estamos pequeños, a los 6 años, y después viene una cosa que se llama la poda neuronal. Todo este exceso de intento de formación de conexiones que no se llevó a cabo con éxito se disminuye por el organismo, se poda y se refina la función. Y sabemos que hay un porcentaje de los pacientes que tienen trastorno del espectro autista que tienen problemas en hacer este refinamiento, y que también eso les genera que tengamos una dificultad a veces donde aparecen síntomas que pueden ir desde la parte psiquiátrica, algunas cosas parecidas a la esquizofrenia, mayor ansiedad, mayor depresión en este grupo de pacientes. Y es común que también el exceso de ciertos estímulos pues pueda generar que se incrementen los síntomas. Antes de que llegara el COVID, los principales motores de búsqueda y de creación de todo lo que eran artículos científicos en nuestro mundo era cáncer y el trastorno del espectro autista. ¿Por qué?
el incremento tan importante del número de casos de trastorno del espectro autista que se ha visto durante los últimos años y que se ha tratado de explicar como un mayor diagnóstico, un diagnóstico más temprano, en realidad también presenta un incremento verdadero de estos números y cada vez tenemos más casos. Hay muchas teorías que involucran principalmente la parte epigenética, donde los genes que ya tenemos nosotros, familiares, como hemos platicado, y más de 1000 que se conocen que tienen que ver con el trastorno del espectro autista, pero hay situaciones epigenéticas que definitivamente incrementan estas situaciones. ¿Qué cosas pueden tener que ver? Las edades mayores, maternas y paternas, el gap o la diferencia de edad entre mamá y papá de más de 10 años, el grupo mayor de riesgo, fíjense, las menores de 19 años, las mamás adolescentes. Y, por supuesto, se nos juntan otro tipo de situaciones, el tipo de alimentación, los índices glicémicos altos durante el embarazo, la obesidad, todo lo que es la diabetes gestacional, las alteraciones de enfermedades autoinmunes que también han tenido un incremento durante los últimos años en nuestra población. El eje de enfermedades ha cambiado definitivamente. Todas estas cosas, cuando una mamá tiene, por ejemplo, una espondilitis anquilosante o tiene una artritis reumatoidea o tiene un lupus, el niño tiene 4 veces más riesgo de tener un trastorno del espectro autista. Y por supuesto, si sumamos las infecciones y todo lo que pasa, las fiebres repetitivas, las cuestiones proinflamatorias, todos esos son situaciones de riesgo. A pesar de que el trastorno del espectro autista cada vez es más frecuente, se sigue diagnosticando tarde. En promedio a nivel mundial se diagnostica a los 4 años. Los Estados Unidos este último año, según los reportes de la CDC, refieren que han logrado disminuir el diagnóstico a los 3 años. Pero por supuesto que en esta etapa de la pandemia, pues ha habido muchos niños que ni siquiera acudieron al pediatra durante todo ese tiempo y que siguen a veces sin acudir a sus consultas de niño sano, y estamos apenas retomando estas costumbres que son tan importantes para hacer la detección temprana en nuestros niños. En los casos del trastorno del espectro autista leve es aún peor, lo que antes se llamaba el Asperger. El 85% de nuestros niños que tienen Asperger están sin diagnóstico y muchos de ellos comienzan a evidenciar sus síntomas en la etapa de la preadolescencia, la adolescencia o en el adulto joven, y puede tener riesgos también importantemente en su conducta y en sus estados anímicos y en su atención, porque muchas de las comorbilidades en estas etapas pueden ir de la mano con depresión y ansiedad. Y nosotros sabemos que un niño, un joven que tiene un trastorno del espectro autista, cuando es una situación severa, tiene hasta 40 veces más riesgo de tener una muerte a edades tempranas, y cuando es una situación leve, hasta 9 veces más. Entonces, realmente es importantísimo establecer un diagnóstico que nos permita ayudarlos, porque en los adolescentes no diagnosticados con el TEA leve tenemos más riesgo de trastornos alimentarios, más riesgo de depresión, más riesgo de ansiedad y más riesgo de suicidios. En México se habla de que hay 1 de cada 115 niños con un trastorno del espectro autista. Los Estados Unidos ha incrementado definitivamente la prevalencia. Actualmente se habla de 1 en cada 59, 1 en cada 57, y se piensa que va a poder llegar hasta 1 de cada 40 en el siguiente reporte de la CDC, según los estudios actuales hechos en algunos estados como California. Los artículos, obviamente a nivel mundial, han ido incrementando importantemente. Si bien este tiempo del COVID, estos 2 años, se desaceleraron la producción de artículos a nivel mundial en la mayoría de las patologías, se sigue investigando y cada vez se conocen más causas y más situaciones epigenéticas que están desencadenando el trastorno del espectro. Aquí les quise poner cuáles partes del cerebro pueden estar afectadas por autismo. Si se fijan, todas. Hablando de un mundo, de un universo de más de 1000 genes conocidos y de diferentes combinaciones entre genomas, imagínense, puede haber una alteración a muchos niveles, tanto la corteza cerebral, los ganglios basales, el cuerpo calloso, el cerebelo, el tallo cerebral, el hipocampo y la amígdala pueden estar alterados en la formación y pueden tener que ver con el trastorno del espectro autista. El 80% de los niños que tienen trastorno del espectro autista han tenido síntomas visibles desde los 2 años. Y nuestro problema es que tenemos estos 2 años desde los síntomas visibles hasta que nosotros empezamos a hacer un diagnóstico. Y esta parte del neurodesarrollo es una parte crítica, porque cuando nosotros iniciamos una terapia de estimulación múltiple, sensorial, lenguaje, cognitiva, que empezamos estimulación física, vamos a hablar más adelante que también hay alteraciones físicas.
Todo esto mejora y permite que la neurona se vaya estimulando y vaya formando las conexiones. Casi la mitad de nuestros niños, el 46%, tiene un coeficiente intelectual promedio o superior al promedio. Y sabemos que menos del 44% han sido evaluados alguna vez sospechando en autismo. ¿Qué nos pasa entonces? Llegan a consulta, cuando llegan afortunadamente, hay muchos casos que ni siquiera acuden a un médico de primer contacto, mucho menos a un pediatra, y muchas veces pasamos o obviamos. Ok, viene por un resfriado, muy bien, el niño no habla, no tiene contacto visual, no tiene interacción social, pero no vamos más allá. Acuérdense que cada uno de nosotros somos una entidad de cambio en la vida de nuestros niños. Cuando alguien le mete a los papás la preocupación de que algo está sucediendo, esos papás van a buscar ayuda y eso nos va a permitir que ese niño esté mucho mejor. Porque aunque no empiece un medicamento o no tengo otro tipo de manejo, el único estímulo de la terapia y hacer cambios, incluso en algunas situaciones como su alimentación y su entorno, van a mejorar mucho toda esta producción de sinapsis y de formación de conexiones y neurodesarrollo. Han cambiado las formas, los criterios. Actualmente el DSM-5 se basa principalmente en déficit persistente de la comunicación e interacción social en múltiples contextos. ¿Qué significa esto? Yo puedo tener ya que mi hijo hable perfectamente, pero si él no tiene una reciprocidad emocional, si yo no estoy triste y me consuela, si yo no estoy enojada y se da cuenta que estoy molesta, si yo no estoy feliz y comparte mi felicidad, algo está pasando en esta reciprocidad. A veces pensamos que no puede ser autismo porque los niños hablan, pero hay un grado importante del trastorno del espectro autista que es verbal y que tenemos que nosotros también diagnosticar esta parte de situación fina en la reciprocidad emocional, los déficits en los comportamientos de comunicación no verbal. Acuérdense que el ser humano nos comunicamos no nada más con lo que hablamos, nos comunicamos con nuestros gestos, cómo nos movemos, nuestras actitudes, con lo que no decimos, incluso cuando no contestamos. Y en estas situaciones hay una dificultad para identificar estas cosas. Los déficits en el desarrollo, en el establecimiento y en la comprensión de relaciones. A veces la gente dice es que mi hijo no puede tener autismo porque es hipersociable. Llega a todos lados, a todo el mundo abraza, a todo el mundo besa, a todo el mundo invita a la casa. Eso tampoco es normal. Los niños tienen que establecer una situación social donde ellos reconocen propios y extraños y deben de saber que no pueden llegar a abrazar a todo el mundo como si fueran sus mejores amigos de toda la vida y que no se van a comportar con todos igual que como se comportan con sus papás o sus tíos, etc. El grupo B. Repertorio de comportamientos, intereses o actividades restringidos y repetitivos manifestando por lo menos 2 de los siguientes criterios actualmente. Los movimientos motores, todo lo que son los movimientos estereotipados, el saltar, el aletear, el mover, la utilización de objetos o vocalización estereotipada repetitiva, el pegarle a las cosas, el usar botellas de agua, el usar hilitos, el usar las ruedas de los carritos. Todo este tipo de obsesión por ciertas partes de los objetos es muy importante. La insistencia en la monotonía o el apego inflexible a la rutina o patrones de rituales de comportamiento. Si todos los días mi mamá me da de comer en mi plato de las princesas y ese día el plato de las princesas está sucio, se rompió, ese día es un caos. ¿Por qué? Porque el ritualismo es como a mí me gusta tenerlo en esa forma. Me gusta enfilar las cosas, me gusta alinearlas, me gusta ponerlas del mismo color, separarlas y cuando esto aparece tiene que ser un punto de mucha importancia para descartar que este niño no tenga un trastorno del espectro autista. Los intereses restringidos, como ya platicamos en los trastornos que son verbales, muchas veces hay niños que han tenido 9 fiestas de cumpleaños, 9 años y los 9 fiestas de cumpleaños quieren que sea de lo mismo. El Spider-Man todos los años. Y el día que no, pues no lo siente como su cumpleaños. El no quererse quitar los disfraces. Muchas veces tenemos pacientes que van a consulta disfrazados y van constantemente con un disfraz durante mucho tiempo y luego ya cambian y cambian al siguiente interés restringido en un grado anormal e intensidad de focalización es muy importante. Los niños que ven una película y la repiten y repiten la escena y vuelven a cambiarlo también nos tiene que llamar mucho la atención. Y por supuesto las reacciones inusuales a los estímulos sensoriales o interés inusual por aspectos sensoriales del entorno. Anteriormente esta parte sensorial no estaba en la previa DSM-4, que es verdaderamente muy importante porque muchos de nuestros niños son los puntos cardinales que tienen. Molestia a los ruidos, la licuadora, la aspiradora, intolerancia a los sabores, preferencia de ciertos alimentos, comúnmente los alimentos que son crocantes
y ciertas cosas muy específicas. Hay niños que toda su vida han comido nuggets de pollo y papas fritas y que han comido únicamente ciertos alimentos. Imagínense si de por sí tenemos ya esta situación, toda la alteración que haya la microbiota con una dieta tan selectiva y con tan pocos antioxidantes y tan pocas situaciones que favorecen al neurodesarrollo, pues por supuesto van a incrementar este tipo de síntomas y los van a hacer más evidentes. Los síntomas deben de presentarse desde una edad temprana. Antes se hablaba dentro de los 36 meses, pero en estas situaciones, como en todo el neurodesarrollo, nos topamos mucho con la negación familiar. Entonces, muchas veces los síntomas están ahí, pero los papás es difícil para ellos percibirlos y hay una negación. Por eso ya no se habla de una edad específica y se habla solamente de forma temprana. Estos síntomas deben suponer deficiencias importantes desde el punto de vista clínico y ser evidentes al menos en 2 sitios. Si el niño no habla absolutamente nada en la escuela, pero en la casa llega, saluda, platica, pues es un mutismo selectivo o es otro tipo de situación. No vamos a hablar de autismo, tiene que estar al menos en 2 de las situaciones. Y la discapacidad intelectual o el trastorno del desarrollo intelectual no justifica estos trastornos. ¿Qué significa? 80% de los niños que tienen un trastorno del desarrollo intelectual pues van a tener síntomas de autismo. Van a tener alteraciones en lenguaje, van a tener alteraciones sociales, van a tener estereotipias, van a tener alteraciones sensoriales, pero no son por un trastorno del espectro autista, sino por este trastorno. Y ahí tenemos que ser muy acuciosos en el diagnóstico diferencial. La aparición, como ya platicamos, pues comúnmente es temprana, pero hay una tercera parte de los pacientes que tiene retroceso, por ejemplo, que normalmente hablaban perfectamente bien y que entre los 9 y los 18 meses hablaban bien de acuerdo a su edad, decían algunas palabras, van perdiendo lo que ya habían adquirido. Entonces, esta tercera parte de los pacientes es por lo que se ganó la fama la triple viral de que era la culpable del trastorno del espectro autista. Le echaban la culpa al timerosal, al estabilizador de mercurio, y ahora sabemos que en realidad en estas etapas entran diferentes genes que tienen que ver con este avance y que muchas veces aparecen retrocesos porque se activan en estas etapas de la vida. La detección temprana es importantísima porque la intervención temprana mejora el pronóstico y cambia la vida de nuestros niños, y se ha visto que un paciente diagnosticado tempranamente con un nivel en comparación de un paciente que no se diagnostica con el mismo nivel, a los 4 años hay una diferencia abismal en la cantidad de síntomas, incluso en su coeficiente intelectual. Por eso es tan importante que nosotros como pediatras estemos alertas de todo lo que es la presentación de estos síntomas. Se recomienda en los Estados Unidos utilizar la MCHAT a partir de los 18 meses y hacerlo sistemático entre los 18, 24 y 36 meses. Y se sabe que esta MCHAT puede ser utilizada incluso desde los 9 meses. Sin embargo, el índice mayor de confiabilidad de la prueba es a los 24 meses por la edad en la que se presenta. ¿En quién se puede usar en los 9 meses? Comúnmente lo hacemos en los hermanos. ¿Por qué? Porque cuando un paciente tiene un trastorno del espectro autista, y hay más de 2 casos en la familia, la posibilidad que vuelva a repetirse pues es mucho mayor que en los demás casos. Al recordar que esto es genético, pues tenemos que estar muy atentos. ¿Qué impacto ha tenido entonces el COVID en nuestros niños? Pues definitivamente los niños que ya estaban diagnosticados con un trastorno del espectro autista y durante toda nuestra etapa de confinamiento experimentaron rutinas de cambio donde fue un desafío muy importante, tanto el no salir durante ese tiempo, la ausencia de poder tener, salir al parque, salir a los lugares comunes, como por supuesto también los espacios restringidos, el aumento de todo lo que fue el uso de pantallas durante todo este tiempo. Sabemos que entre más uso de pantallas, menos formación de conexiones en la cuestión de atención, menos formación de conexiones en la parte social y en la parte del lenguaje. Y todo esto vino a incrementar mucho desde nuestros síntomas, principalmente las comorbilidades, como ya platicamos, de la ansiedad y la depresión. Y ahora sabemos que una de las principales cosas que ha desatado que más tempranamente aparezcan estos síntomas o que tengamos un pico de mayor incidencia con el trastorno del espectro autista y la pandemia o la pospandemia ha sido la asociación entre el tiempo de exposición del autismo con las pantallas. Comúnmente se sabe que hay varios factores de riesgo, como el inicio temprano a las pantallas, como el tiempo de las pantallas. Y a pesar de que los avances en la tecnología pues han sido definitivamente una parte de integración en nuestra vida y nos han permitido hasta cierto punto no haber estado tan aislados durante esta época y haber tenido un poco de interacción social,
Sin embargo, hay muchas cosas que pueden generarnos también inapropiadas o inadecuadas, y los niños son mucho más vulnerables por el proceso del neurodesarrollo y el tiempo que pasan en los electrónicos. Puede tener desde efectos en el sueño, aumento de peso, alteraciones visuales, los cambios de la conducta de forma agresiva. Y hemos visto, por ejemplo, cómo normalmente, anteriormente, los niños menores de cierta edad, de 2 años, no era tan común que utilizaran tantas pantallas. Ahora sabemos que los niños menores de 1 año que comienzan a utilizar pantallas es mucho más frecuente que tengan datos de trastorno del espectro autista, y que la mayor incidencia o el mayor riesgo del uso de pantallas es a los 3 años, cuando muchos de nuestros niños no han sido todavía diagnosticados, como ya platicamos. Por eso es importantísimo hacer un retraso en el uso de estas pantallas, tratar de disminuir el uso de juegos electrónicos, sobre todo a edades tempranas. Y una de las cosas que tenemos y que causa mucha confusión en los papás son todos estos programas o todos estos canales de Baby Vision, de Baby TV, donde la gente piensa, pues si hay programas de televisión para los bebés deben de ser correctos. Bueno, el cerebro transforma esas imágenes de una forma diferente que cuando es real. No es una estimulación correcta para la parte social y del lenguaje, porque lo que se va a ir conectando entre más estimulamos la parte visual, pues es las neuronas que tienen que ver con todo este desarrollo visual, pero no las que requerimos para la parte social y la interacción. Actualmente sabemos que hay alteraciones también metabólicas de una forma importante. Hay algunas alteraciones de estrés oxidativo, hay algunas cuestiones metabólicas que conocemos, alteraciones en el metabolismo de algunas vitaminas como la B9, la B12, la D, la vitamina E, alteraciones en algunas, el óxido nítrico, etcétera, que también a largo plazo van a poder ser ciertos marcadores que nos van a orientar sobre el riesgo de un niño que tenga un trastorno del espectro autista más frecuentemente que otros, pero aún por supuesto este está en estudio, y al saber que esta es una causa multifactorial, donde no nada más es el gen lo que importa, sino es también todo alrededor, todas estas circunstancias pueden hacer que se exponencie o no un gen. Las escalas MCHAT han cambiado, sí. Definitivamente posterior a la pandemia, el uso de los electrónicos y a esto se han incrementado este número de casos en los cuales en los Estados Unidos se ha visto un mayor número de síntomas en estas áreas, y hay que acordarnos que la mayoría de los niños no deben de utilizar electrónicos por más de 2 horas al día, y que si existen niños que utilizan electrónicos por más de 3 horas diarias, esto no debe de estar presente. Hay una asociación significativa entre el número de horas diarias y los síntomas del trastorno del espectro autista. Y en los electrónicos y el MCHAT hay muchos estudios que se ha visto que los menores de 18 meses que han sido expuestos a todo lo que viene siendo las pantallas de forma temprana exponencian importantemente los síntomas del trastorno del espectro autista, y que suspendiendo este uso de electrónicos, por lo menos por un periodo de 2 meses, hay una regresión de dichos síntomas y los pacientes mejoran de una forma muy evidente. Entonces, esto nos orienta que, de acuerdo a todo lo que hemos visto, tanto el incremento de los síntomas como los riesgos que existen actualmente, ahorita que estamos regresando a la interacción, así como ha sido difícil quedarse encerrado para los niños, la vuelta ha sido de nuevo difícil porque ha habido más ansiedad y más situaciones, pero tenemos que intentar que exista una socialización mayor y, de ser posible, con una disminución, por supuesto, del uso de las pantallas y electrónicos, y los niños menores de 2 años no deben de ver electrónicos de ningún tipo, ni celulares, ni iPads, ni teléfonos. Toda esta situación del neurodesarrollo de las pantallas pues se ha visto, por supuesto, muy evidenciada con todo esto del trastorno del espectro. Y fíjense, aquí están los 2 grupos de cómo fue antes y después el seguimiento de los pacientes, dependiendo del número de duraciones, este azul, cuando era mucho, cómo iba la parte de toda lo que era la socialización, y cuando era una comunicación con una mayor duración de los síntomas, ¿ok? Entonces, lo que se hace en estos casos y lo que se hizo para investigar qué pasaba con este grupo de niños fue quitar por completo las pantallas y dejar por lo menos 1 hora de una comunicación e interacción directa. Las pantallas no nada más afectan a los niños, a veces el papá está con el niño pero está con el celular, o la mamá está con la televisión y está con el niño, y tampoco hay una interacción efectiva. Los niños necesitan que estén 1 a 1 sin medios electrónicos de por medio, y eso es muy importante.
Dentro de las comorbilidades más comunes que nosotros podemos encontrar con el espectro autista, pues aquí lo más interesante es que el 70% de los niños van a tener comorbilidades. Y muchas de nuestras comorbilidades no son detectadas o a veces son el primer diagnóstico. Por ejemplo, constantemente vemos gente que llega por trastornos de atención o que llega por ansiedad y depresión o que llega por trastornos de alimentación y no nos damos cuenta que atrás viene este trastorno del espectro autista. Por eso es muy importante que estemos atentos. Sigue siendo más frecuente en varones, sí. Se sabe que hay cierto efecto protector de los estrógenos durante la formación del feto inútero y que eso nos ayuda a que se evidencie menos esta alteración de la formación de las conexiones, pero puede también verse en niñas y muchas veces conocemos muchos casos de niñas que pueden llegar hasta ser más severos. Puede haber alteraciones de asociación, varía la comorbilidad con recuerdo a la edad en la que se presentan. Hay alteraciones cognitivas que van de la mano con alteraciones de problemas en la comprensión del lenguaje, tanto verbal como escrito, problemas en la comunicación, en la interacción social, problemas de la conducta, agitación o ansiedad, trastornos de acción motora, etcétera, que pueden ir de la mano y todo depende también de qué mutaciones genéticas están siendo involucradas en estas cosas. Y conforme va pasando el tiempo, cada vez se identifican más genes y se identifican diferentes genomas y diferentes áreas. Por ejemplo, se sabe que en México el predominio de ciertos genes es mucho mayor que en otros lados, pero sabemos que hay algunas cuestiones monogénicas que tienden a ser las causas más comunes del trastorno del espectro autista, como lo es el X frágil. Y que si en una familia tenemos más de 2 pacientes con trastorno del espectro autista, tenemos un 50% de probabilidad que se trate del X frágil. Entonces, la indicación de hacer un estudio de X frágil es toda familia con más de 2 casos de trastorno del espectro autista, porque la probabilidad es muy alta de que así sea. ¿Qué importancia tendría saber qué es el X frágil, por ejemplo? Depende de la situación que es originada por genes diferentes. El X frágil puede tener una amplia gama de manifestaciones y en la gente que tiene las premutaciones, que no presenta como tal el X frágil, que puede variar desde el lenguaje, la conducta, la atención, el trastorno del espectro autista, en las premutaciones podemos ver en la edad adulta, por ejemplo, en los varones el Fractas, que es una alteración parecida al Parkinson con ciertos movimientos y temblores. Podemos ver en las mujeres una menopausia precoz, alteraciones de ansiedad, depresión, etcétera. Entonces, es una situación que involucra tanto a las personas o a los individuos que sí tienen la mutación completa como a los que tienen la premutación. Y es muy importante identificar a las familias cuando esto existe, porque hay ciertos tratamientos que pueden disminuir la intensidad de los síntomas y que pueden mejorar la formación de conexiones, como lo es la metformina. La metformina que se usa normalmente para inhibir la glucosidad intestinal y que tiene que ver ahí con que se maneja para la diabetes principalmente, se ha visto que mejora la función de la neurona y que disminuye la toxicidad de la alteración en la proteína del X frágil y que puede modificar y ayudar en algunos síntomas, por supuesto, no producir una curación, ¿verdad? Otras de las mutaciones que más conocemos es la proteína Chang3. Esta proteína Chang3 es una proteína de anclaje. Todo donde ven el verde es donde está esa proteína y es la gemita que permite que la neurona vaya formando una conexión para irse conectando con las otras. Cuando no hay una mutación de esta Chang3, la neurona hace pocas uniones y se conecta correctamente. Pero cuando existe esta alteración, la neurona tiene más intentos, pero no se puede conectar de una forma correcta. Por eso hace muchos más bracitos y más intentos de conexiones que son insuficientes o que no se forman no se llevan a cabo de una forma correcta. Aquí vamos a ver un acercamiento, por ejemplo, a esta dendrita. Fíjense, cuando no hay una mutación, como se ve la Chang3, donde comienza la formación de estas conexiones, y cuando sí existe, hay un exceso de esta proteína donde se intenta formar la sinapsis, pero donde se forma de una forma incompleta y no se lleva a cabo de una forma correctamente. Entre más alteración de la Chang3 y más intentos que no se han llevado a cabo de una forma adecuada, también existe una mayor hiperexcitabilidad y hay asociada la presencia de convulsiones con mayor frecuencia en el trastorno del espectro autista, que en promedio sabemos que es de un 30% de nuestros niños. Además, esta Chang3 puede generar alteraciones en las vías y contribuye a los comportamientos repetitivos. Por ejemplo, entre más Chang3 tenemos más pensamiento obsesivo que dura más tiempo, tenemos más estereotipias, tenemos más movimientos anormales y podemos tener también mayor número de alteraciones motoras.
El pensamiento normal en un niño que no tiene un trastorno del espectro autista, pues rebota y es más o menos durante un tiempo, pero en un niño que tiene trastorno del espectro autista a veces puede permanecer hasta 3 veces más. Entonces, imagínense, esto nos explica el por qué nosotros podemos tener ideas obsesivas ante algunas cosas, compulsiones y estar pensando constantemente en esto. Entonces, dentro de la mente, cuando hay un trastorno del espectro autista, pues hay varias alteraciones. Las alteraciones en la formación de la sinapsis, las alteraciones en la función de ciertas estructuras específicas, como el lóbulo frontal, la amígdala, el hipocampo, que participan tanto en el control de la emoción como en el manejo de las emociones, en la memoria de corto plazo y en el aprendizaje, la sincronización interhemisférica y, por supuesto, en la mayoría de los casos hay genes que están presentes y que se suman con situaciones. Como esto es una situación multifactorial, muchas veces nosotros podemos tener genes que se asocian, por ejemplo, a alguien que tuvo prematurez o alguien que tuvo alguna sepsis, y esta sumatoria de situaciones pues nos va a hacer que más fácilmente este niño tenga un trastorno del espectro, y muchas veces la gente dice es que no puede ser autismo porque fue prematuro o tuvo hipoxia perinatal. Al contrario, es una sumatoria de situaciones que puede hacer que más fácilmente lo tengamos. Y como ya platicamos, la alteración aquí es también la formación de la corteza, que en vez de tener todas las 6 capas bien formadas y estructuradas, muchas veces pueden estar incompletas y tener algunas áreas donde no se ha terminado de formar de una forma correcta. Las mutaciones genéticas, muchos de nuestros pacientes no nada más tienen una alteración en un gen, a veces tienen alteraciones específicas también en algunas enzimas o en algunas proteínas o incluso a nivel molecular. Aquí nosotros vemos una de las enzimas que se llama V3A, que es una de las enzimas que genera un crecimiento anormal e hiperactivo del cerebro. Es como un interruptor que hace que las neuronas empiecen a formar conexiones y que tiene que ser regulado de otra forma. Y en estas ocasiones hay una alteración en este switch regulatorio y esto hace que haya un crecimiento exagerado de la cabecita. Hay un exceso de sinapsis, pero ineficientes, como en todas las otras áreas que hemos visto, y hay otro gen que es de los que más está involucrado, que es el gen DOF. Este gen DOF es un gen que participa mucho en el tamaño de la cabeza. Cuando hay una muy pequeña cantidad del gen DOF, aparece lo que es una microcefalia. Cuando hay un exceso de este gen DOF, aparece un crecimiento exagerado de la cabeza, pero está asociado al autismo regresivo, a esta tercera parte de pacientes que comentamos. Entonces son niños que habitualmente iban bien, entre los 9 y los 18 meses empiezan a perder las situaciones que habían adquirido previamente, como la ganancia social, como las palabras, y muchas cosas empiezan a perderse, y esto era lo que hacía que se culpara en esa etapa a la vacuna de la triple viral, que no tiene que ver. Sabemos que el número de copias puede ser medido y que puede hablarnos un poco del riesgo de que vuelva a haber en una familia casos de autismo regresivo. Y sabemos que el tamaño de la cabeza, si bien nuestros niños en vez de tener un tamaño normal, tienen una cabeza mayor cuando hay un trastorno del espectro autista, lo tienen aún mayor cuando hay un autismo regresivo. Entonces muchos niños increíblemente nos llegan a consulta por trastornos de sueño, nos llegan a consulta pensando en una macrocefalia o en una hidrocefalia, cuando en realidad es un trastorno del espectro autista. En los últimos estudios que se han hecho sobre el crecimiento exagerado de algunas áreas, Nature en el 2017 nos muestra que no todas las regiones crecen a la par en el cerebro. Y entre más azul vemos, hay un mayor crecimiento de algunas áreas específicas, como lo estamos viendo en las regiones frontales, algunas de las áreas parietales asociativas, que tienen que ver importantemente con nuestros síntomas. Y por supuesto, todo esto tiene que ver también una diferencia en la función. Todo lo que es la formación de conexiones, pues interfiere en la llegada. Esta es una resonancia magnética funcional, donde nosotros vemos esta imagen roja, es el área donde hay una mayor dilatación de capilares y que nos habla de que hay un mayor consumo de oxígeno en esas regiones. Un niño que tiene una normotipia, que no tiene ningún trastorno del espectro autista, fíjense cómo responde a ciertos estímulos de una forma más intensa y cómo responde un niño que tiene un trastorno del espectro autista. Esto nos explica por qué está asociado también a múltiples situaciones cognitivas que tienen que ver desde la comprensión de oraciones, de las partes abstractas, de la lectoescritura, etcétera, aparte del trastorno del espectro. Aquí vemos otro de los ejemplos, vean la resonancia magnética funcional y vean con el mismo estímulo un niño que tiene un trastorno del espectro autista con mucho menor interacción.
Y por supuesto, esas alteraciones que ahora conocemos gracias a esta resonancia magnética funcional nos hacen comprender por qué existen tantas comorbilidades en nuestros pacientes. Así como hay muchas comorbilidades en algunas cosas y hay una disminución de la función principalmente de las tareas asociadas al lenguaje, la lectura, la escritura, la comprensión verbal, etcétera, hay ciertos casos donde podemos tener gente que es superdotada en algunas cosas como las matemáticas. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo está un paciente que no tiene una alteración y uno de nuestros niños que sí tiene un trastorno del espectro autista, pero que tiene superiormente una mayor función a nivel matemático. No todos los pacientes lo tienen, en la minoría de los casos, y bueno, es importante que lo conozcamos. Ahora, en esta parte, esta tractografía nos muestra cómo el cerebro de los niños responde. Este es un cerebro normotípico. ¿Cómo responde a los estímulos auditivos cuando la mamá le dice al niño, ve y recoge tu ropa, por ejemplo, o ve y trae tu mochila? Y cómo responde al estímulo visual. Ahora observen este trastorno del espectro autista, cómo responde a lo auditivo y cómo a lo visual. Por eso cuando los niños tienen un trastorno del neurodesarrollo, en especial el trastorno del espectro autista, las ayudas visuales son importantísimas para el aprendizaje. Porque si bien el 70% de los seres humanos somos visuales y aprendemos con lo que vemos y no lo que escuchamos, cuando existe un trastorno del neurodesarrollo es evidente la diferencia y esto nos explica por qué hay gente superdotada que tiene trastorno del espectro autista que de una mirada puede hacer todo un dibujo a mano, como ya algunos de ustedes lo deben de haber visto en el internet y en muchas áreas. Bueno, las alteraciones que vienen en la poda y la sinapsis a nivel de la adolescencia tienen que ver de una forma importante con todo lo que es la ansiedad, la depresión, pero también generan un mayor riesgo de convulsiones en esta etapa. Los dos picos mayores de asociación de epilepsia y autismo son en los menores de 2 años y en los adolescentes. Y cuando esto sucede, muchas veces hay síntomas psiquiátricos que pueden acompañarse porque sabemos que algunas situaciones como la esquizofrenia y el autismo comparten genes. Algunos trastornos bipolares del autismo comparten genes y muchas veces cuando hay esta alteración en la poda neuronal, más comúnmente podemos tener este otro tipo de asociaciones psiquiátricas en nuestros niños y muchos pacientes que estaban bien hasta esta etapa de la adolescencia pueden incrementar todos los síntomas. Por eso es una etapa donde tenemos que estar muy atentos, tanto volver a hacer electroencefalogramas si tenemos dudas, si empiezan a haber alteraciones conductuales, el manejo de interconsulta con psiquiatría son importantísimos en esta etapa. Fíjense cómo es una poda neuronal y vean un paciente que no puede llevar a cabo la poda neuronal. Por supuesto, todo esto interfiere en que tengamos esa hiperexcitabilidad. Ahora, como ya platicamos, lo más importante aquí es entender que cada paciente es único. La mayoría de los pacientes van a tener comorbilidades. No es autismo lo que tiene nada más, es un trastorno del neurodesarrollo que genera muchas variantes y que genera mucha comorbilidad en nuestros niños y que a veces pueden tener autismo más ansiedad, autismo más trastornos de atención, autismo más Tourette, que como ya saben son tics que son persistentes por un periodo largo con menos de 3 meses de periodo libre y que pueden ir desde tics orales, movimientos, pensamientos repetitivos, etcétera. Hay gente que puede ser con una inteligencia sobresaliente, hay gente que puede tener alteraciones sensoriales, proceso auditivo alterado, depresión, etcétera, y es importantísimo que estemos atentos a estas comorbilidades, que es lo que hace el manejo fino de nuestros niños. La ansiedad varía mucho de acuerdo a la edad, pero sabemos, por ejemplo, que de un 30%, 40% que encontramos en la infancia, en las edades tempranas, puede dispararse hasta un 90% en los adolescentes y jóvenes, y que tenemos que estar muy atentos por el riesgo de las ideaciones suicidas que pueden ser más intensos. Los déficits de atención varían del 40 al 80%, las alteraciones de sueño 80% y son más comunes en los niños pequeños como ya platicamos y muchas veces es la causa número 1 de llegada. Las alteraciones gastrointestinales, las epilepsias y las conductas obsesivas, por supuesto, pueden tener que ver. Y aquí vemos las alteraciones de cómo hay la comprensión de oraciones en un niño que tiene un trastorno del espectro autista y un niño control. Vean la gran diferencia que hay entre estas dos. ¿Cómo el niño va a entender lo mismo que un paciente que no lo tiene si toda la parte de la comprensión del lenguaje está alterada? Muchas veces no entendemos cuando se nos habla, por ejemplo, en un idioma no directo, cuando se utiliza alguna sinónimo, cuando se utilizan algunas situaciones, por ejemplo, de metáforas, etcétera, que hacen que sea más complicado. Igual, a la hora que vemos cómo es el consumo energético, pues hay una diferencia importante entre el grupo control y el grupo que tiene un trastorno del espectro autista.
Y esta parte, que es una parte súper importante, es la teoría de la mente. ¿Qué es la teoría de la mente? Cuando yo quiero, por ejemplo, ir al cine con alguien y le mando un mensaje y le digo, oye, vamos al cine. Si esa persona a mí no me contesta, pues yo sé que esa persona no quiere ir al cine. Pero normalmente hasta ahí acaba y todo se termina. Y esto tiene que ver gracias a un área temporal derecha en la parte superior y a la región frontal medial. Cuando no funciona mi área, yo no me contesta, pues le mando 20 mensajes más, no me contesta, pues le hablo por teléfono, no me contesta, pues voy y lo espero en su casa, no me contesta, pues voy y lo busco a la escuela. Y esta parte, imagínense la dificultad tan importante que hace con nuestros adolescentes a la hora de la interacción social, es una situación pues muy intensa. Y por supuesto, posterior al COVID todavía se incrementó más, porque el cerebro se conecta conforme lo vamos utilizando, el cerebro se entrena, así como se entrena la gente que hace pesas y que aumenta la masa muscular, el cerebro se aumenta con la repetición de las funciones y cuando algo le cuesta mucho trabajo y nosotros lo repetimos constantemente, lo logramos. Entonces, en estos casos, esta ausencia en la formación de conexiones genera que tengamos mucha dificultad en esta teoría de la mente que principalmente a nivel de la adolescencia nos genera dificultades importantes. Y el pensamiento normal de alguien que, neurotípico, pues es, bueno, esta es la situación, no quiere ir al cine conmigo y se acaba. Y acá no llegamos a esas conclusiones que nos hace más difícil esta interacción social. ¿Qué otras cosas hay o qué más se sabe actualmente? Bueno, anteriormente pensábamos que el trastorno del espectro autista no tenía que ver con nada de situaciones motoras. Ahora sabemos que hay un grupo importante de genes que está asociado a un retraso psicomotor, tanto la motricidad fina como gruesa, y que tiene que ver también con este caminado de puntas, con esta alteración cerebelosa, con las alteraciones de los movimientos finos y gruesos, con las disgrafías. Y se sabe ahora en los estudios que ciertas formaciones, por ejemplo, en cómo se pisa y el arco, influyen o nos hablan de cómo hay esta reciprocidad a nivel cerebelosa y a nivel sensorial y nos orienta sobre qué pacientes pueden tener un trastorno del espectro autista o no. Y más allá de eso, ahora sabemos que los pacientes que tienen ciertas alteraciones motoras y comienzan con una terapia física de rehabilitación, mejoran sus síntomas, mejoran la flexibilidad del pensamiento, mejoran la interacción social, mejoran la cuestión cognitiva, mejoran el lenguaje. Entonces, esto ha venido a quitarnos muchos de los mitos que pensábamos que el autismo no tenía nada que ver con cuestión motora y que inmediatamente descartábamos a alguien, un niño con retraso psicomotor no podía ser un autismo porque en el autismo no existía eso, ahora sabemos que sí, que hay muchísimos casos que comparten y que en cuanto nosotros notamos cualquier situación motora, caminar de puntas, equilibrio, alteraciones motriz, fina o gruesa, en ese momento ese niño tiene que ir a rehabilitación motora porque el hacer eso les va a ayudar en todos los aspectos. No nada más en la parte motora, sino nos va a ayudar en la socialización, en la conducta, en el comportamiento, etc. Es muy importante motivar a nuestros niños a que hagan ejercicio. La mayoría de los niños que tienen trastorno del espectro autista no les gusta hacer ejercicio porque por la alteración en la coordinación habitualmente son malos para el ejercicio, no son muy buenos o muy hábiles para bailar o para hacer otras cosas, pero hay que estimularlos. El cerebro que se estimula se logra conectar. Estamos asistiendo a un cambio importante en la visión y la intervención actualmente del autismo. Cada día es más obvio que el autismo no es un problema conductual, y que las alteraciones conductuales y las alteraciones de otro tipo son consecuencia de esta situación del neurodesarrollo y el neurodesarrollo debe de estimularse en todas las áreas. Y ahora sabemos que ciertos niños que tienen riesgos neurológicos tienen que asistir a estimulación temprana desde el inicio, aunque no notemos nada, porque eso nos va a ayudar a que no nos demos cuenta en 2 o 3 años que un niño que tuvo hipoxia pues no tuvo a lo mejor datos de parálisis cerebral infantil, pero a lo mejor está teniendo datos de un trastorno del espectro autista. Tenemos que aprender a estimular tempranamente. Los problemas como la dispraxia, la torpeza y la integración sensorial, pues ahora sabemos que van ligados directamente a los problemas del lenguaje y que al mejorar la función también esto avanza. Y ahora se sabe que también las células de Purkinje que están a nivel cerebeloso, pues tienen una interacción muy importante en la parte social, en la parte del lenguaje y que hay un entrecruzamiento en la función del hemisferio cerebeloso del lado derecho hacia la región prefrontal izquierda y viceversa. Hay un cruce de estas fibras y que cuando hay una alteración en la formación de conexiones en estas células de Purkinje y que vemos alteraciones, por ejemplo, en el vermis cerebeloso y que vemos alteraciones hipotrofias cerebelosas, pues esto también nos puede hablar de que tenemos más riesgo de tener un trastorno del espectro autista a futuro.
Conforme más se conoce ahora, los últimos estudios de esta Universidad Estatal de San Diego nos habla de que hay también hiperconectomas. ¿Qué significa? Que este lóbulo cerebeloso a veces puede tener un exceso de conexión a ciertas áreas, como estas áreas que tienen que ver con la corteza motora y con la corteza sensorial, y una disminución de la formación de conexiones entre el lóbulo cerebeloso y la corteza prefrontal. Como ya todos sabemos, esta corteza prefrontal trabaja en atención, en memoria, en retención, en enfoque, en el lenguaje expresivo, en las cuestiones cognitivas principales, y si no hay una función correcta, pues nuestros niños van a tener, aparte de la cuestión motora, estas alteraciones de atención, de aprendizaje, de memoria, etc. Muy importante, nuestros jóvenes con discapacidad intelectual tienen, como ya platicamos, 40 veces más posibilidades de morir prematuramente por epilepsia y por otras circunstancias, pero los adultos con autismo, los jóvenes que no fueron diagnosticados con Asperger, 9 veces más por las ideaciones suicidas, los trastornos de alimentación y la depresión. Y ahora se plantea que toda mujer que tiene un trastorno de alimentación en la adolescencia o en el adulto joven, hay que descartar que no hay un Asperger no diagnosticado ahí por la amplia asociación que hay entre estas dos situaciones. Los medicamentos usados en autismo, pues depende, es una neurodiversidad tan grande, más de 100 genes, más de 1000 genes diferentes, no todos los medicamentos van a funcionar para todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios, desafortunadamente sí, pero hacen cambios estructurales importantísimos porque estimulan ciertos receptores y ciertas vías neuronales que van permitiendo que estas neuronas formen conexiones y llega el momento donde nuestros pacientes pueden mejorar mucho y no requerir medicamentos. Los tratamientos tienen que ser basados en 3 objetivos: los problemas de comunicación, los problemas sociales, los comportamientos restringidos y repetitivos. En cuanto a los problemas de comunicación, anteriormente se hablaba que los 6 años era la edad limítrofe para lograr el lenguaje. Los últimos artículos del año pasado hablan que todavía hay mucha gente que logra el lenguaje hasta los 8 años. Sin embargo, sabemos que entre más tiempo pasa es menor la posibilidad. Entonces es trágico que nos lleguen los niños a los 6 años porque ya no hablaron, cuando ya realmente la posibilidad de estimular ciertos grupos neuronales y de ayudar más, pues va a ser corta. Y como ya platicamos, aquí interfieren la memoria, la atención, qué tanto tiempo puede estar enfocado, si va a recordar lo que aprendió en la terapia, las conductas disruptivas, si va a estar llorando toda su terapia, si va a estar enojado, todo eso interfiere importantemente en que este niño pueda avanzar o no. Hay que manejar los problemas conductuales, tiene que haber programas de educación y aprendizaje en todos los niños diagnosticados con trastorno del espectro autista, aunque aparentemente no tengan problemas, acordémonos de cómo está esta situación. Hay tratamientos diferentes y terapias que existen y hay algunos medicamentos que pueden ayudar importantemente. Dentro de los objetivos del tratamiento, generalmente, pues es alcanzar el máximo nivel funcional e independencia posible en nuestros niños. Por supuesto, mejorar su calidad de vida global. Y dependiendo de los déficits principales que tienen, mejorar su funcionamiento social y las habilidades de juego, mejorar las habilidades de comunicación, ayudar en la adaptación, disminuir los comportamientos negativos o no funcionales y promover el funcionamiento académico y la cognición. No nada más se trata que el niño hable. Cada vez que este niño avanza, tenemos que ir avanzando con él. Ahora, ¿cómo lo ayudo a que aprenda a leer, escribir? Ahora, ¿cómo lo ayudo a que mejore su atención, su aprendizaje? Porque nuestros niños tienen muchísima capacidad. Y cuando nosotros empezamos y vemos a este niño de una forma global, no nada más como el autismo, y nos damos cuenta de todos los otros aspectos que requiere, podemos ayudarlo mucho mejor. El tratamiento de los trastornos debe de ser, por supuesto, individualizado, requiere un enfoque multidisciplinario, no nada más es el neurólogo pediatra o el pedopsiquiatra, tiene que ser todo, ¿verdad? Rehabilitación cuando es necesaria, todo lo que es la terapia del lenguaje, las terapias cognitivo-conductual, incluso en los de alto funcionamiento, que son importantísimas, las terapias de aprendizaje, el gastroenterólogo, cuando hay una alteración, obviamente el alergólogo, cuando se asocia, su pediatra, que lo tiene que estar viendo constantemente, es un paciente que tiene que estar en una vigilancia correcta y tener un médico que se encarga de su salud y que va vigilando las otras situaciones y por supuesto pues las otras asociaciones que podemos tener, alteraciones renales, cardíacas, de acuerdo a los genes que están implícitos en esto.
Es imprescindible potencializar todos los puntos fuertes de nuestros niños. Hay niños que son extraordinariamente buenos en la música, pues irnos por ahí. Hay niños que son excelentes en el arte, irnos por allá. Hay niños que son matemáticos privilegiados, pues ver dónde están las áreas y ayudarlos a que realmente puedan tener pues su máximo avance en todo. Muchas veces los medicamentos que más se usan, los únicos dos aceptados por la FDA es el aripiprazol y la risperidona, que trabajan en los receptores de dopamina del lóbulo frontal, que ayudan a disminuir todos los síntomas disruptivos, la irritabilidad, a mejorar la intención comunicativa, mejorar la socialización, el sueño, pero hay muchos otros que utilizamos de acuerdo a lo que el paciente necesita y a las comorbilidades, como los medicamentos para atención, el metilfenidato, la atomoxetina, la dexanfetamina, los inhibidores de recaptura de serotonina que se utilizan importantemente porque nuestros niños, como ya platicamos, tienen una asociación con ansiedad y tienen muchas veces depresión y muchas veces estos medicamentos mejoran importantemente todo lo que es su socialización, disminuyendo las fobias sociales, las fobias a la escuela, etcétera, ayudándolos a que estén mejor. La clonidina que la usamos comúnmente cuando hay trastornos de sueño y cuando hay tics asociados, y los anticomiciales, realmente hay muchos estudios sobre el uso de estos y se recomienda solamente cuando el paciente ha tenido convulsiones o tiene demasiadas actividades paroxísticas que se asocian a conductas disruptivas. El tratamiento debe de ser precoz, a diferencia de lo que mucha gente piensa. Mucha gente dice, bueno, ¿cuál es la parte del éxito en un tratamiento en un niño? No, pues voy a darle tiempo. A lo mejor habla en un año, a lo mejor habla en otro, a lo mejor al ratito duerme bien. Los tratamientos, entre más precozmente se inician, y no tienen que ser forzosamente medicamentos, pueden ser terapias y manejos y las otras cosas que existen, más va a ayudar a ese paciente, porque la capacidad del cerebro de formar sinapsis y conexiones es mucho mayor cuando están pequeños. Debe de ser estructurado, debe de ser intensivo y extensivo en todos los conceptos, en todos los contextos, y tiene que tener una participación familiar. ¿Qué pacientes van a avanzar? El que la familia está constantemente ayudando. Un niño que nada más va 2 veces a la semana a la terapia difícilmente va a avanzar en el lenguaje. La familia tiene que comprometerse y ayudar. Y las dosis que se usan de la risperidona varían de 0.075 miligramos por kilo de peso al día, el aripiprazol de 5 a 15, algunas cosas como la atomoxetina, el metilfenidato, la clonidina, como ya platicamos, pues pueden tener algunos efectos secundarios, por eso siempre la titulación debe de hacerse de la menor dosis a la mínima dosis efectiva, ¿verdad? Y todo esto hay que hacer pues una vigilancia, por supuesto, de pruebas de función hepática, química sanguínea, TA, frecuencia cardíaca, todo lo que es, por ejemplo, en el uso de la risperidona, sobre todo a nivel de la adolescencia, los niveles de la prolactina, porque se asocia mucho a la ginecomastia y otras alteraciones, y síntomas extrapiramidales, sobre todo en las sobredosis accidentales. Hay algunas cosas nuevas que se han propuesto, como el uso de oxitocina intranasal, que ayuda a mejorar el apego y la socialización en algunos de nuestros niños. Es uno de los futuros que, por tener menos efectos secundarios, seguramente los veremos en un futuro. Y algunas cosas que podemos hacer en todo paciente en riesgo neurológico, por ejemplo, el uso de la vitamina D, el uso del omega 3, porque sabemos ahora que esta vitamina D trabaja en una enzima que es la triptófano hidroxilasa, mejora los receptores de la memoria, nos ayuda en la formación de las vías del lenguaje, nos ayuda a disminuir el estrés, nos ayuda a disminuir la apoptosis, nos mejora esta formación de conexiones, y al mejorar por medio de la triptófano hidroxilasa los niveles de serotonina, nos ayuda también a regular la parte social. Y realmente pues sabemos que la adquisición principalmente la tenemos por el sol y con algunos alimentos, pero aún así el 75% de los niños que tienen un trastorno del espectro autista tienen niveles bajos. Entonces por eso es importante, cuando nosotros tenemos un paciente en riesgo, si no podemos dosificar la cantidad de vitamina D que tiene, podemos ayudarlo con un apoyo en estos niveles. La intervención precoz cada vez es más importante, que esto cambia la vida de los niños. Es difícil a veces cuando uno es el pediatra o el médico de cabecera decirle a los papás que hay algo que está sucediendo, pero el decirles a lo mejor va a ser, honestamente, que sí se cambien de doctor al inicio, se vayan a otro, pero va a cambiar la vida de ese niño. Porque una vez que nosotros logramos crear en los papás esta duda, pues ellos van a buscar otras opiniones y van a llegar a alguien
que por fin, ¿verdad?, ya los ayude a que busquen un apoyo. Es importantísimo que tengamos la cultura del diagnóstico temprano. Las terapias deben de incluir la terapia de lenguaje, ocupacional, sensorial, familiar. Los medicamentos, como ya platicamos, son temporales, no van a ser toda la vida, pero van a ayudar en etapas importantísimas del desarrollo y pueden cambiar la vida de nuestros niños. Por lo tanto, es sumamente importante que lo hagamos, el diagnóstico de una forma temprana, y que si bien podemos hablar de que la MCHAT no es un diagnóstico definitivo y que muchas de las pruebas como la DIR y la 2, que son las pruebas científicamente más aceptadas actualmente, no se pueden hacer en menores de cierta edad, lo ideal es hacerla mayores de 3 años, de todas formas nos van a orientar importantemente hacia qué niño necesita tener una intervención temprana. Cuando esta MCHAT supera los 3 puntos, significa que es positivo para el grupo en riesgo. Cuando la MCHAT está entre los 3 y los 8 puntos, significa que estamos dentro del grupo de riesgo, pero que puede ser algo pasajero. Pero si nuestros niños superan los 8 puntos y tienen 12, 15, 16, estamos en un trastorno del espectro autista que difícilmente va a desaparecer esperando. Y es importantísimo que en ese momento se inicie un apoyo. Bueno, pues espero que haya sido de interés. Les agradezco mucho su atención. El mensaje que quiero dejarles es: siempre tenemos que sospechar, tenemos que buscarlo en todos los pacientes. ¿Por qué? Porque cuando detectamos tempranamente a los niños, cambiamos su vida. Muchas gracias. Muy amable, doctora Aguilar, si nos quiere hacer favor de dejar de compartir su pantalla. Mientras voy a aprovechar, mandan saludos desde Tepic, de Argentina, la doctora Artaza, el doctor Fabián Nelson de Maracaibo, en Venezuela. También mandan saludos de Monterrey, el doctor Daniel Mendoza, Laura Erika García Carrillo, de la Ciudad de México. También mandan saludos de acá en YouTube Live, mandan saludos de Chihuahua, de Sonora, de Chiapas, de Puebla. Y bueno, hay algunas inquietudes aquí que vale la pena que nos hagas favor, Anita, de contestar. Dice aquí, si el estado nutricional influye para la presentación del espectro autista. Por supuesto. Miren, entre más tiempo ha pasado, uno de los principales factores epigenéticos que conocemos es la microbiota. Como ustedes saben, la microbiota está ahora en boga porque sabemos que hay muchísima relación con mucho tipo de enfermedades, pero el neurodesarrollo es una de las principales. Los índices glicémicos altos en los niños, los carbohidratos, los alimentos que tienen conservadores, los alimentos con abundantes colorantes, los alimentos congelados, todo este tipo de cosas, la ausencia de frutas, de verduras, todo esto ha venido a generar que haya ciertas mutaciones en la microbiota que tiene su propio gen y que hace en nosotros una alteración epigenética y que nos ha generado que tengamos más datos de trastorno del espectro autista. Por ejemplo, la dieta. Lo que más conocemos es la dieta libre en caseína, disminuir los lácteos puede ayudar, disminuir el gluten puede ayudar. Y ahora hay algunos protocolos como el protocolo Nemetschek, donde ciertas grasas específicas, cambiar al aceite de oliva, disminuir algunas cosas, la inulina, que es una de las fibras que más está ayudando en este manejo de la microbiota, mejora todo el metabolismo de esta misma, disminuye todo lo que es la absorción de algunas cuestiones de carbohidratos y mejora al disminuir el índice glicémico las funciones, ayudando a potencializar el neurodesarrollo. Entonces, es fundamental la dieta. ¿Y qué pasa? Vemos los lugares de incidencia mayor, donde hay más alimentos, por ejemplo, procesados, que cuando hay cosas más naturales. Muchas gracias. El académico doctor Reinaldo Michel, de la Ciudad de México, pregunta: ¿cuáles son las principales manifestaciones gastrointestinales de los niños con autismo? Muy bien, comúnmente hay muchas alteraciones gastrointestinales, pero las alergias alimentarias pueden ser uno, la constipación, las alteraciones de tránsito gastrointestinal que pueden ir desde diarreas, también es otra de las alteraciones, los síndromes de mala absorción, también los vemos asociados al trastorno del espectro.
Muy bien. El doctor Daniel dice, cuando una persona con trastorno del espectro autista llega a la edad escolar, ¿es correcto enviar a escuelas normales o deberán buscarse alguna escuela con educadores capacitados? Lo ideal es inclusión. Lo que más queremos es que los niños puedan acudir a una escuela regular. ¿Por qué? Va a potencializar su socialización, va a ayudarlo, como ya platicamos, el cerebro se mejora y se conecta con el estímulo. Entonces, si los tenemos en escuelas especiales donde hay puros chiquitos que tienen trastorno del espectro autista o donde hay otro tipo de alteraciones, pues va a ser más difícil para ellos. Entre más los estimulemos y más los podamos incluir, mucha mejor va a ser su calidad de vida, definitivamente. Sí van a requerir apoyo, muchas veces sí. Van a requerir maestras sombras, en muchas ocasiones sí, pero el llevarlos a una escuela regular es lo ideal para ellos, para su desarrollo. Muchas gracias. La doctora Mayra García pregunta si el piracetam les puede ayudar. Claro. El piracetam es un medicamento no trópico que aumenta el metabolismo neuronal y que nos ayuda principalmente en algunos factores cognitivos como el cálculo, la lectoescritura y a favorecer el lenguaje también. Entonces sí nos puede ayudar en los pacientes desde lo que más se utiliza para tratar de estimular un poco más la adquisición del lenguaje. Muchas gracias. El doctor Pedro Riquelme de Puebla, Pedro Tosti Riquelme de Puebla, nos pregunta, a un niño de 10 años con trastorno del espectro autista leve, con capacidades sobresalientes, se le recomienda darle vitamina D diario y omega 3, ¿cuánto? Sí, ok. Omega 3 siempre, vitamina D, podemos hacer una dosificación de qué tal está su nivel de vitamina D y en base a eso decidir dosis. En general, cuando no podemos hacer esa dosificación de cómo está la vitamina D de nuestros niños, a los 10 años, 1000 unidades es lo que se recomienda. En los niños más pequeños, 400 unidades. Y lo que tiene bueno esta vitamina D es que las dosis máximas o tóxicas pues son demasiado altas. Entonces, la mayoría de las veces tiende a ser bastante segura y tiene toda esta ayuda en esta formación de todas las vías de comunicación y lenguaje y el desarrollo de las áreas perisilvianas y el desarrollo de esta parte de la memoria y de la interacción social. Entonces, sí les ayuda. Muchas gracias. La doctora Laura Erika García pregunta si se puede utilizar suplementos de triptófano. Sí. Acordémonos que el triptófano pues es el aminoácido principal del cual la triptófano hidroxilasa, que tiene de por medio esta vitamina D como catalizador, va a convertir a la serotonina. Entonces, definitivamente los niveles mayores de triptófano pueden ayudarnos. Cuando usamos niveles muy altos, por ejemplo, que nos pasamos un poquito del triptófano, también nos pueden poner un poquito irritables o dar alteraciones, ciertas alteraciones gastrointestinales, diarrea, sudoración, etcétera. Por eso es muy importante una titulación baja y no irnos a niveles muy altos, porque muchas de las cápsulas que se manejan en el mercado están en los 200 o 100 miligramos. Lo ideal sería iniciar en un niño no más de 50 miligramos y evaluar cómo se siente. Gracias. Pues hay felicitaciones del doctor Reinaldo Níquel, del doctor Jorge Alonso López Carrasco, hay felicitaciones de Lolis Barragán, de Laura Erika García, Marta Cebada, también de Puebla, dice, muchas felicidades, doctora, excelente plática y muy fácil de comprender. Pregunta, ¿qué tan frecuente es el estreñimiento en niños? Muy frecuente, porque tenemos dos factores bien importantes. La selectividad en la dieta. Imagínense, muchos de nuestros niños, como ya les comenté, comen nuggets, comen papas, comen arroz, muy pocos comen frutas, verduras por la selectividad sensorial del alimento. Entonces, muy comúnmente vemos constipación. Número 2, los medicamentos. Tanto el aripiprazol como la risperidona, que son los más utilizados, generan constipación. Entonces, frecuentemente vamos a tener esta comorbilidad de nuestros niños. Por eso, esta situación tiene que ser multidisciplinaria y tratar siempre que aparecen las situaciones, pues un manejo tanto por pediatría como por gastroenterología. Muchas gracias. El doctor Pedro Tosti Riquelme insiste en el omega 3. ¿Cuáles son las dosis? Muy bien, las dosis que deben de utilizarse. Hay en los bebés pequeñitos de menos de un año, hay una presentación que se llama DHA Baby, que como ustedes saben, el omega 3 como proviene del pescado, del marisco, etcétera, de diferentes áreas,
puede tener riesgo, por supuesto, de generar ciertas alergias. Entonces, 1 mililitro en los bebés, DHA Baby, lo manejan en línea, es de la marca Nordic, es el único recomendado en bebés pequeños. Hay omega 3 proveniente de la chía cuando los niños tienen alguna alergia alimentaria que también podemos encontrar. En los niños menores de 6 años, hasta 2.5 mililitros del DHA Children's, que tiene, se encuentra también en todo el país y que tiene una alta pureza. Y de ahí en adelante se pueden tomar de 400 a 600 miligramos y a nivel de la adolescencia 1000 miligramos es lo que se recomienda. Por supuesto, muchas gracias. varía. Muchas gracias. Bueno, pues pues ya nos pasamos de tiempo, pero como dice aquí el doctor Reinaldo Mitchell, dice que muchísimas gracias por la información muy clara y nos has dejado una gran inquietud. Yo quiero preguntarte, porque creo que he visto muchos pacientes de espectro autista, pero hay una gran resistencia de los padres, de las familias, acerca de cuando uno se inquieta al informarles, oiga, esto como que no está bien, esto no es normal, etcétera. Entonces es muy fácil cambiar de médico, ir con otro que le diga lo que quiere oír, ¿verdad? Y entonces toleran que el niño es indisciplinado, que no permite explorarse, no permite que lo exploren, grita constantemente, no fija la atención, anda inquieto, en fin. Entonces yo creo, la gran tarea que yo veo es que no debe de conformarnos a los médicos de primer contacto el hacer el diagnóstico, motivo de la consulta y no ver el entorno. Por ejemplo, si un niño va por fiebre, un cuadro respiratorio y todo, y aparte tiene ese comportamiento, bueno, pues ahí tenemos la oportunidad de pensar en que tenga un trastorno del espectro autista. Entonces, yo quisiera que nos dejaras un mensaje final para cerrar esta transmisión. Definitivamente, ese es el mayor reto que todos tenemos como profesionales, porque muchas veces nosotros podemos pensar que el paciente lo tiene, pero sabemos que en efecto la negación de tener un diagnóstico de autismo en la familia es grande y va a ser muy grande. Muchas personas se van a perder, se nos van a ir y van a volver en unos años cuando ya se dieron cuenta que en realidad sí lo tenía, pero perdemos años preciados de la vida de nuestros niños y la posibilidad de ayudarlos más a formar estas conexiones. Entonces, aquí yo pienso que una parte del reto es la conciencia que todos tenemos que tener de que el diagnóstico temprano cambia vidas y que entre más rápidamente un niño tenga el diagnóstico, ese niño va a estar mucho mejor a largo plazo y que esto no va a pasar con el tiempo. Muchas veces pensamos, ay, al ratito se mejora, al ratito va a estar mejor, esto va a pasar y no. Al contrario, muchas de estas cosas es una carretera. Si nosotros hacemos una intervención temprana, el niño va a mejorar, pero si no, a lo mejor se va a profundizar mucho más y cada vez va a ser más evidente. Entonces, como médicos es uno de los mayores retos, todos lo tenemos. Sí es muy difícil, la familia muchas veces no se va a quedar con la primera impresión, va a buscar otras opiniones, pero en esto, como en todos los diagnósticos, pues el sol no se tapa con un dedo y solo no va a desaparecer. Entonces, explicar de la forma más tranquila a la familia, dándole esperanza de que estas situaciones mejoran porque así son, que se puede hacer mucho por el niño, que nuestros niños tienen potencial, que tienen capacidad de mejorar y que el que ellos tengan un trastorno del neurodesarrollo no significa que no vayan a poder avanzar. ¿Hasta qué punto? Dependerá mucho de la intensidad de la estimulación que nosotros demos del diagnóstico temprano y por supuesto de los genes implicados. Pero el dejar siempre a los padres con algo de esperanza también les va a ayudar mucho porque esto es un duelo. El recibir el diagnóstico y el tener tanta información, hay grados, por supuesto, desde los leves hasta los más severos y siempre lo que ellos encuentran en el internet pues son los grados más severos, donde ven muchas veces las cosas más tristes, de más mal pronóstico y esto también los deja pues angustiados o deprimidos. Hay veces que los papás tienen depresiones, suicidios y 80% de las familias que se enfrentan a este diagnóstico de autismo terminan en divorcio. O sea, verdaderamente es una situación familiar muy impactante y hay que acordarnos que no nada más se trata del tratamiento del niño, ¿verdad? Tenemos que mandarlos a terapia familiar y tenemos que mandar a veces a nuestros papás a fortalecerlos a psiquiatría o a psicología para ayudarlos a afrontar el diagnóstico.
Y el otro punto importante es que esto es hereditario. Entonces, muchas veces en el niño vemos un trastorno del espectro autista y a lo mejor el papá tiene un Asperger no diagnosticado o en la familia hay varios casos. Y eso hace todavía más difícil la llegada de la noticia y la resiliencia ante la noticia. Entonces, definitivamente, lo mejor que vamos a poder hacer por ese niño es hacer ese diagnóstico temprano y tenemos que acompañar a esa familia, ayudarlos, enviarlos, canalizarlos y explicarles que esa sensación de duelo y de angustia y de tristeza que tienen, pues es algo normal, pero ayudarlos a que den el siguiente paso, como en todos los duelos, para después poderse ocupar y ayudar al paciente. Muchísimas gracias, doctora Ana Carolina Aguilar Venegas. Qué excelente plática. Me deja reflexionando mucho. Mañana que llegue yo a mi consultorio voy a tener una visión totalmente diferente porque esta es la medicina actual. Esta es la medicina que México necesita, dadas las condiciones sociales, económicas, de dinámica mundial, la globalización, las formas como se han integrado. Y creo que me falta mucho por tener esa visión en el sentido de que tenemos que hacer diagnóstico en el primer contacto, en la medicina extrahospitalaria, y la mayoría de las veces el tratamiento y el control es ahí también. Es un padecimiento que debe de solucionarse, diagnosticarse, controlarse en el primer contacto. Es un gran reto. Tenemos que aprender a trabajar en equipo, que nos cuesta mucho trabajo a los médicos, y definitivamente que es una plática además muy inspiradora y que invita mucho a la investigación. Ojalá se hagan muchas investigaciones en el primer contacto para tener mayor información. Yo a partir de mañana voy a pensar en el espectro autista hasta no demostrar lo contrario, y quiero agradecer de parte de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, la participación excelente de la doctora Ana Carolina Aguilar Venegas, la presencia de todos ustedes aquí en el foro, y este video, como el resto de lo que hacemos en Médicos Unidos, estará en nuestro canal de YouTube de manera libre, pública, para su consulta. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Buenas noches.